Hola a todos. Soy el narrador y estoy aquí para ayudarte. No olvides de darle a un like y suscribirte. También puedes dejarme comentarios y el lugar de donde eres. Gracias. Siempre me ha gustado la naturaleza. No sé si es el aire fresco, la sensación de libertad o simplemente el hecho de estar lejos del ruido de la ciudad. Nunca me había pasado nada extraño, al menos no hasta hace unos meses, cuando decidí hacer una caminata nocturna en un bosque cerca de mi pueblo. Creí que sería una experiencia emocionante, algo diferente. Ahora, cada vez que cierro los ojos, revivo ese momento y me arrepiento profundamente. Todo empezó como una simple aventura. Mis amigos y yo éramos fanáticos del senderismo, pero esa vez ninguno de ellos pudo acompañarme. Decidí ir solo, algo que ahora entiendo que fue un error garrafal. Elegí un bosque que conocía bien, o al menos eso creía. Durante el día, era un lugar precioso con senderos bien marcados y rodeado de árboles altos que dejaban filtrar la luz del sol en haces dorados. Pero por la noche, todo cambia. Llegué al borde del bosque al atardecer. El cielo estaba teñido de tonos naranjas y rosas, y todo parecía tranquilo. Tenía una linterna potente, una mochila con agua, comida y un cuchillo pequeño, por si acaso. También llevaba mi móvil con GPS. Caminé durante un rato, disfrutando de cómo la luz se desvanecía entre los árboles. Al principio, todo era paz. Pero luego, cuando la oscuridad empezó a envolverlo todo, el bosque cambió. Los sonidos familiares de pájaros y hojas crujientes dieron paso a un silencio pesado, interrumpido solo por ruidos lejanos que no podía identificar. Pensé que eran animales, y seguí caminando, aunque me sentía observado. A medida que avanzaba, mi linterna iluminaba partes del camino que parecían diferentes. Como si los árboles hubieran cambiado de lugar. Me dije que era mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, algo me llamó la atención, una marca en un árbol. Era un símbolo extraño, como un círculo con líneas cruzadas. No lo había visto antes en mis otras caminatas por este bosque. Decidí ignorarlo, pero poco después vi otro símbolo, igual, en otro árbol. Luego otro. Y otro. Estaban por todas partes. Comencé a sentirme incómodo, pero no quería darme la vuelta todavía. Quería llegar a un pequeño claro que conocía, donde podría sentarme y tomar un respiro. Sin embargo, nunca llegué. El sendero que conocía perfectamente parecía haberse desvanecido. Giraba en círculos, o al menos eso parecía. Revisé mi móvil, pero el GPS no funcionaba. Solo mostraba una pantalla en blanco. Me invadió una sensación de urgencia, como si algo me estuviera diciendo que saliera de ahí cuanto antes. Pero no sabía en qué dirección ir. Fue entonces cuando escuché pasos. Al principio pensé que podía ser un animal, pero no sonaban como patas. Eran pasos humanos, lentos, deliberados, que crujían las hojas secas detrás de mí. Apagué mi linterna y me quedé inmóvil. Los pasos se detuvieron. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía delatarme. Sentí un sudor frío correr por mi espalda mientras escuchaba, con los oídos aguzados, intentando captar cualquier otro sonido. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. No sabía si era peor la ausencia de ruido o esos pasos que había escuchado antes. Encendí la linterna nuevamente y giré sobre mí mismo para iluminar los alrededores. No había nadie. Solo los árboles, altos y oscuros, con sus ramas entrelazadas como si intentaran atraparme. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que tal vez era un ciervo o algún otro animal grande. Pero entonces, algo me llamó la atención, había una figura más adelante, a unos 20 metros, justo en el sendero. Era difícil distinguir los detalles, pero parecía una persona. Estaba de pie, inmóvil, y su silueta era apenas visible entre las sombras de los árboles. Levanté la linterna, apuntándola directamente hacia la figura. No se movió. «Hola», dije, mi voz temblando más de lo que quería. No hubo respuesta. «¿Necesitas ayuda?», añadí, tratando de sonar más firme.
La figura permaneció inmóvil durante unos segundos, y luego, de repente, comenzó a caminar hacia mí. No corría, pero sus pasos eran seguros, decididos. Mi instinto me gritó que saliera corriendo, pero estaba paralizado. A medida que se acercaba, noté algo extraño, su forma no era del todo humana. Los brazos parecían demasiado largos, casi desproporcionados, y su cabeza estaba inclinada en un ángulo extraño. Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Giré y corrí tan rápido como pude. Mi linterna oscilaba de un lado a otro, proyectando sombras que parecían moverse a mi alrededor. Podía escuchar pasos detrás de mí, esta vez más rápidos, como si estuvieran a punto de alcanzarme. No me atreví a mirar atrás. Solo corría, esperando encontrar algo familiar, algún punto de referencia que me guiara fuera del bosque. De repente, tropecé con algo y caí al suelo, golpeándome la rodilla. La linterna salió volando de mi mano, apagándose al impactar contra una roca. La oscuridad me envolvió por completo, y sentí el dolor punzante en mi pierna. Escuché los pasos detenerse, justo detrás de mí. Contuve la respiración. Sabía que había algo o alguien parado ahí. Rebusqué frenéticamente en mi mochila, buscando el cuchillo pequeño que había traído. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía abrir la cremallera. Finalmente lo encontré y lo saqué, aunque sabía que probablemente no sería suficiente para defenderme de lo que fuera que estaba ahí. De repente, escuché una risa. Era baja, gutural, y no parecía venir de una sola dirección. Parecía rodearme, rebotando entre los árboles. ¿Quién está ahí?, grité, intentando sonar valiente. La risa se detuvo, y entonces escuché un susurro, tan bajo que apenas podía distinguir las palabras. Parecía decir mi nombre. Mi corazón se detuvo. No podía ser. Nadie sabía que estaba aquí. Nadie excepto yo. La linterna volvió a encenderse de repente, aunque yo no había tocado nada. La luz iluminó el suelo frente a mí, revelando algo que hizo que el miedo me atravesara como un cuchillo, marcas en la tierra, idénticas a los símbolos que había visto en los árboles. Pero esta vez, estaban frescas, como si alguien las hubiera tallado hace apenas unos minutos. Sentí que algo se movía detrás de mí. Me giré rápidamente, levantando el cuchillo, pero no había nadie. Entonces lo vi, al borde de mi visión periférica, una sombra que se deslizaba entre los árboles, más rápido de lo que cualquier humano podría moverse. La linterna empezó a parpadear, y en cada destello veía esa figura acercándose más y más. Corrí de nuevo, ignorando el dolor en mi pierna. No sabía hacia dónde iba, solo quería alejarme de ahí. Finalmente, llegué a un pequeño claro. Reconocí el lugar, era el claro al que había intentado llegar al principio. Pero algo estaba mal. En el centro del claro había una especie de altar hecho de piedras, y sobre él, algo que parecía un animal muerto, aunque no podía identificarlo del todo. El olor era insoportable, una mezcla de sangre y putrefacción. Las marcas estaban talladas alrededor del altar, formando un círculo. Quise dar la vuelta y correr, pero sentí que algo me retenía, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Mi cuerpo no respondía. Entonces, la figura apareció en el claro, saliendo de entre los árboles. Esta vez pude verla con claridad. No era humana. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran dos pozos negros. Cuando abrió la boca, emitió un sonido que no era de este mundo, una mezcla de gritos y lamentos. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Desde aquella noche, mi vida cambió para siempre. Aunque físicamente salí del bosque, algo dentro de mí quedó atrapado allí. El símbolo en mi brazo, aunque inicialmente parecía una marca superficial, no desapareció. Ni el agua, ni los jabones más fuertes, ni siquiera los productos químicos lograron borrarlo. Parecía tatuado en mi piel, como un recordatorio de que aquello no había sido un sueño. Durante semanas intenté seguir con mi vida normal, pero fue imposible. Las pesadillas se hicieron recurrentes. Siempre eran variaciones de lo mismo. Me encontraba de nuevo en el claro del bosque, con la figura acechándome,
esa sonrisa torcida en su rostro. Y siempre despertaba justo antes de que me tocara, sudando frío y con el eco de su risa resonando en mis oídos. Pronto, las cosas se volvieron más inquietantes. Una noche, al apagar las luces de mi habitación, vi por el rabillo del ojo un movimiento en la esquina. Al encender la lámpara, no había nada. Pero el símbolo del altar, ese círculo con líneas cruzadas, estaba dibujado en la pared, trazado con algo oscuro que no podía identificar. Intenté limpiarlo, pero parecía hundido en la pintura, como si siempre hubiera estado allí. A partir de entonces, comenzaron los susurros. Al principio, eran tenues, casi imperceptibles, pero claramente decían mi nombre. Venían de los rincones más oscuros de la casa, de los armarios, de las ventanas abiertas en mitad de la noche. Incluso en lugares públicos, sentía que algo me seguía, que esos ojos negros me observaban desde las sombras. Un día, decidí enfrentar el miedo. Volvería al bosque. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que no podía seguir viviendo así, como un prisionero de mi propia mente. Cargué una mochila con lo esencial, linterna, un arma más robusta que el cuchillo pequeño que había llevado la primera vez, un poco de comida y mi móvil. Esta vez, no sería un ingenuo explorador. Me preparé para lo peor. Llegué al bosque al atardecer, igual que la vez anterior. La entrada, que siempre me había parecido tan acogedora, ahora parecía la boca de una bestia. Los árboles, que antes me habían dado paz, se veían retorcidos, sus ramas como garras apuntando hacia mí. Me armé de valor y caminé. El sendero estaba diferente, aunque no debería haber cambiado. Era más estrecho, más oscuro, como si los árboles se hubieran acercado. Sin embargo, avancé, guiándome por la luz tenue de mi linterna. A medida que me adentraba, comencé a escuchar los mismos sonidos de aquella noche, pasos, brisas bajas, susurros. Pero esta vez no corrí. Seguí caminando, dejando que me rodearan, que me sumergieran en ese ambiente opresivo. Finalmente, llegué al claro. Pero no era como lo recordaba. Era más grande, y el altar había crecido. Ya no era solo un montón de piedras, ahora tenía una estructura más definida, como si hubiera sido construido con un propósito. Sobre él, descansaba algo cubierto con una tela oscura, que se movía levemente, como si estuviera vivo. El símbolo estaba en todas partes, en los árboles, en el suelo, incluso en el cielo, donde las nubes parecían haberse alineado formando ese diseño grotesco. Y entonces, lo sentí. No lo vi acercarse, pero supe que estaba allí. La figura, más alta, más imponente que antes, emergió de entre las sombras del bosque. Esta vez, no estaba sola. Había otras formas detrás de ella, todas con la misma piel translúcida, los mismos ojos negros como pozos sin fondo. Cuando intenté moverme, me di cuenta de que no podía. Mis piernas no respondían, como si el suelo mismo me sujetara. Las figuras se acercaron lentamente, rodeándome. La principal, la que recordaba de aquella noche, alzó su mano huesuda y señaló el altar. Su voz resonó en mi cabeza, aunque sus labios nunca se movieron. «Es tu turno». No entendí lo que quería decir hasta que sentí un dolor agudo en mi brazo, justo donde estaba el símbolo. Algo parecía moverse bajo mi piel, como si una fuerza invisible intentara abrirse camino hacia el exterior. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Caí de rodillas, viendo cómo mi brazo se deformaba, como las líneas del símbolo brillaban con un rojo intenso. En ese momento, entendí que yo no había sido elegido para escapar, sino para servir. El altar, las marcas, las figuras, todo apuntaba a un propósito. Yo no era un simple testigo, era una pieza de un juego macabro, una herramienta en manos de algo mucho más antiguo y oscuro de lo que mi mente podía comprender. Cuando finalmente pude gritar, fue demasiado tarde. Mi visión se volvió negra, pero no antes de ver cómo la figura se acercaba a mí, con su sonrisa ampliándose hasta lo imposible, y cómo las otras extendían sus brazos hacia mí, como si me estuvieran dando la bienvenida. Desperté días después en el mismo claro, pero todo estaba diferente. El altar había desaparecido,
Las marcas se habían desvanecido y el bosque estaba en silencio, casi tranquilo. Me levanté, tambaleándome, y salí del bosque sin mirar atrás. Pero algo dentro de mí había cambiado. Desde entonces, a veces pierdo horas, incluso días, sin recordar lo que hice. Las pesadillas han cesado, pero ahora, cuando me miro al espejo, a veces no reconozco mis propios ojos. Y cuando paso cerca del bosque, puedo sentir que algo me llama. Sé que no será la última vez que estaré allí. La próxima vez, no estoy seguro de que pueda regresar. Hola a todos. Soy el narrador y estoy aquí para ayudarte. No olvides de darle a un like y suscribirte. También puedes dejarme comentarios y el lugar de donde eres. Gracias. Nunca fui un amante de los viajes al aire libre, pero acepté la invitación porque sentí que necesitaba desconectar. Había pasado meses encerrado en la rutina del trabajo, con pocas horas de sueño y demasiado café. Mi mejor amigo, Sergio, me insistió, te va a venir bien, solo un par de días. Aire fresco, tranquilidad, nada de redes sociales. Su entusiasmo fue contagioso, y terminé accediendo. El plan era simple, alquilaríamos una pequeña cabaña en un bosque a unas 3 horas de la ciudad. Sergio había estado antes, y me aseguró que era un lugar remoto pero acogedor. Nada lujoso, pero tiene lo básico, me dijo. Llegamos al anochecer. El camino que llevaba a la cabaña era un sendero de tierra que atravesaba una espesa arboleda. La señal del móvil había desaparecido hacía rato, lo que me hizo sentir una punzada de incomodidad. Sin embargo, la cabaña en sí era más agradable de lo que esperaba, una estructura pequeña pero bien cuidada, con una chimenea de piedra y una terraza que daba a un claro. Te lo dije, dijo Sergio, sonriendo mientras descargábamos nuestras cosas. El primer día fue agradable. Paseamos por los alrededores, cocinamos en una pequeña parrilla y pasamos horas hablando junto al fuego. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, algo me despertó. Era un ruido, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, escuchando con atención. Los pasos eran lentos, casi calculados, y se detuvieron justo debajo de la ventana de mi habitación. Encendí la lámpara de mi mesita y me acerqué a la ventana. Miré hacia afuera, pero no había nada. Solo la oscuridad y la silueta de los árboles. Intenté convencerme de que era un animal, un ciervo tal vez. Sin embargo, algo en el patrón de los pasos me había parecido demasiado humano. A la mañana siguiente, le mencioné lo ocurrido a Sergio. Él se rió, diciendo que probablemente había sido el viento o un mapache. Intenté no darle más vueltas, pero no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Esa tarde decidimos explorar un poco más lejos. Encontramos un pequeño arroyo y seguimos su curso hasta que tropezamos con algo extraño, una especie de muñeco hecho de ramas, atado con cuerda y clavado en el suelo. Era tosco, pero su forma humana era inconfundible. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Sergio se encogió de hombros. Debe ser alguna cosa de cazadores o excursionistas. Gente rara dejando tonterías. Intenté reírme con él, pero el hallazgo me inquietó más de lo que quería admitir. Había algo en la forma en que el muñeco estaba colocado, como si marcara un lugar o un límite. Cuando decidí tomarle una foto, me di cuenta de que mi móvil seguía sin señal. Solo podía usar la cámara, pero cuando intenté enfocar el muñeco, la pantalla se quedó en negro. Al revisarla más tarde, la foto simplemente no estaba. Esa noche, el ambiente cambió. Era como si el bosque hubiera cobrado vida, como si los árboles susurraran algo que no podía entender. El aire era pesado, y la sensación de ser observado se hacía más intensa. Mientras cenábamos, Sergio intentó bromear para aliviar la tensión, pero noté que él también estaba nervioso. No lo admitió, pero me di cuenta de que revisaba la ventana con más frecuencia de lo normal. Pasada la medianoche, me despertaron de nuevo los pasos. Esta vez, eran más fuertes, más definidos.
Sonaban como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me quedé paralizado, escuchando cómo rodeaban la cabaña. Entonces, un golpe seco sacudió la puerta principal. Salté de la cama y corrí hacia la sala, donde me encontré con Sergio, pálido, sosteniendo un cuchillo de cocina. Nos miramos sin decir nada, y luego otro golpe sacudió la puerta. ¿Quién está ahí?, gritó Sergio. No hubo respuesta, pero el golpe se repitió, más fuerte esta vez. Nos armamos con lo que pudimos encontrar, y él abrió la puerta de golpe. Afuera no había nadie. Solo la noche, oscura y opresiva. Sin embargo, en el suelo, justo frente a la entrada, estaba el mismo muñeco de ramas que habíamos encontrado en el bosque. Pero ahora, algo había cambiado, tenía un mechón de cabello oscuro atado al cuello. Mi cabello. Retrocedí, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Sergio maldijo en voz baja y cerró la puerta de golpe. Esto no es normal, dijo, y su voz temblaba. Intentamos llamar a alguien, pero los móviles seguían sin señal. Decidimos que al amanecer nos iríamos de inmediato. Esa noche fue interminable. Los pasos volvieron, esta vez más numerosos, como si varias personas caminaran alrededor de la cabaña. De vez en cuando, un golpe resonaba contra las ventanas o la puerta, pero nunca vimos a nadie. No dormimos ni un segundo. Cuando finalmente amaneció, recogimos nuestras cosas rápidamente y nos dirigimos al coche. Pero al llegar al sendero, algo nos detuvo en seco. Había docenas de muñecos de ramas colgando de los árboles, alineados como si nos observaran. Algunos eran más grandes, otros pequeños, pero todos tenían mechones de cabello o trozos de ropa. No dijimos nada. Simplemente subimos al coche y salimos de allí tan rápido como pudimos. No miré hacia atrás ni una sola vez. Desde entonces, no he vuelto a un bosque. Cada tanto, me despierto en mitad de la noche con la sensación de que alguien está en mi habitación, pero nunca encuentro a nadie. Lo más extraño ocurrió hace unas semanas. Encontré un muñeco de ramas en la repisa de mi ventana. Era idéntico a los del bosque. Y esta vez, tenía un mechón de cabello que no era mío. Sé que algo me siguió de aquel lugar. Y sé que está esperando. Desde el día que encontré el muñeco de ramas en mi ventana, mi vida empezó a desmoronarse. Intenté convencerme de que era una broma pesada, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Lo arrojé a la basura sin pensarlo dos veces, pero cuando volví a entrar a mi habitación, estaba de nuevo allí, sobre mi cama. Recuerdo cómo mis manos temblaban mientras lo miraba. No era posible. Revisé todas las puertas y ventanas. Todo estaba cerrado, como lo había dejado. Nadie había entrado. Fue entonces cuando entendí que esto no era algo que pudiera explicar con lógica. Había traído algo conmigo del bosque, algo que no podía ser detenido. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros regresaron. Ya no eran leves ni distantes, sonaban como si estuvieran justo al lado de mi oído. Susurraban mi nombre, pero también palabras que no entendía, un idioma gutural y extraño que me ponía los pelos de punta. Encendí la luz, pero no cambió nada. Los susurros continuaban, como si la luz no les importara. Decidí llamar a Sergio. Necesitaba hablar con alguien que pudiera entender lo que estaba pasando. Su móvil sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. Dejé un mensaje desesperado, rogándole que me devolviera la llamada. Pero nunca lo hizo. Al día siguiente, me enteré de que Sergio había desaparecido. Nadie lo había visto desde que volvimos de la cabaña. La policía lo buscó durante semanas. Fueron al bosque, revisaron la cabaña, pero no encontraron nada. No podía evitar sentirme culpable, como si mi conexión con lo que nos había ocurrido fuera la razón de su desaparición. No les conté nada a los investigadores sobre los muñecos ni los susurros. ¿Quién me habría creído? Poco después de que Sergio desapareciera, los acontecimientos extraños se intensificaron. Comenzaron a aparecer muñecos de ramas en todas partes, en mi coche, en mi oficina, incluso en la casa de mis padres.
cada uno de ellos llevaba algo mío, un mechón de cabello, un trozo de mi ropa. No importaba dónde estuviera, siempre me encontraban. Una noche, al volver a casa, encontré algo que hizo que el pánico me invadiera por completo. Mi puerta estaba entreabierta. Entré con cautela, llamando a la policía mientras avanzaba por el pasillo. Todo estaba en silencio, pero el aire era denso, como si algo invisible llenara la habitación. En la mesa del comedor, encontré un muñeco más grande que los demás. Este era diferente, llevaba mi camiseta, y en su pecho había algo grabado. Me acerqué y reconocí mi nombre, tallado torpemente en la madera. Esa noche, decidí que no podía quedarme más tiempo en mi casa. Hice una maleta apresuradamente y me dirigí a un hotel en las afueras. Estaba agotado, física y mentalmente, pero al menos allí me sentí un poco más seguro. Durante un par de noches, todo estuvo tranquilo. Pero entonces, una madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Abrí los ojos y vi la figura. Estaba de pie junto a la cama, inmóvil. Al principio pensé que era un sueño, pero cuando parpadeé, seguía allí. Era alto, más de 2 metros, con brazos largos y delgados. Su rostro estaba cubierto por una máscara hecha de ramas y hojas, pero podía sentir sus ojos observándome desde detrás de ella. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado, como si una fuerza invisible me sujetara contra el colchón. La figura no se movió, pero su presencia llenaba la habitación. Y entonces, habló. Su voz era baja, como un susurro colectivo de muchas personas hablando al unísono. Te hemos elegido. No sé cómo, pero logré gritar. La figura se desvaneció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Salí del hotel esa misma noche, manejando sin rumbo hasta que el sol salió. Mi mente estaba hecha pedazos, pero una cosa estaba clara, no podía seguir huyendo. Tenía que volver al bosque y enfrentar lo que fuera que me estaba persiguiendo. Volví al bosque al anochecer, igual que la primera vez. Caminé con una linterna y un cuchillo en la mano, aunque sabía que era inútil. Encontré el camino hacia el claro, el lugar donde todo había comenzado. Esta vez, el claro estaba lleno de muñecos de ramas. Docenas, quizá cientos, colgando de los árboles, alineados en el suelo, formando un círculo perfecto alrededor de un altar que reconocí de inmediato. El altar estaba vacío al principio, pero cuando me acerqué, algo comenzó a materializarse. Era un muñeco, más grande que todos los demás, y esta vez era inconfundible, me representaba a mí. Tenía mi ropa, mi cabello, incluso un reloj que creía haber perdido días atrás. Me sentí mareado, como si mi cuerpo estuviera siendo drenado de energía. Entonces, escuché los pasos. Las figuras salieron de entre los árboles, una por una. Eran muchas, todas con sus máscaras de ramas y sus cuerpos imposiblemente delgados. Me rodearon, quedando en silencio absoluto. La figura más grande, la misma que había visto en el hotel, se acercó al altar y señaló el muñeco. «Es tu destino», dijo, su voz resonando en mi cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, sentí que algo me tiraba hacia el altar. Mis piernas no respondían, y mi visión comenzó a oscurecerse. Lo último que vi fue cómo las figuras se inclinaban hacia mí, como si estuvieran rezando o celebrando. Y luego todo quedó en negro. Desperté en un hospital días después. Me habían encontrado inconsciente en el bosque, deshidratado y con múltiples heridas superficiales. Los médicos dijeron que había tenido suerte de sobrevivir. Pero yo sabía la verdad, no había escapado. Algo me había dejado ir, por ahora. Ahora, cada vez que paso frente a un espejo, veo algo que no debería estar ahí. Una sombra, un destello, como si algo más me estuviera observando desde el otro lado. Y cada noche, cuando cierro los ojos, escucho los susurros. Sé que me están esperando. Y sé que, la próxima vez, no habrá escapatoria. Hola a todos. Soy el narrador y estoy aquí para ayudarte. No olvides de darle a un like y suscribirte,
también puedes dejarme comentarios, y el lugar de donde eres. Gracias. No soy el tipo de persona que cree en leyendas locales o historias de terror. Siempre he sido alguien práctico, alguien que necesita pruebas para creer en algo. Por eso, cuando mi hermano menor, Daniel, insistió en que no siguiéramos el sendero prohibido durante nuestra caminata en el bosque, no pude evitar reírme. Es solo un viejo cuento para asustar a los niños, le dije. No pasa nada, solo es un camino como cualquier otro. El bosque donde decidimos ir estaba cerca de una pequeña aldea que apenas aparecía en los mapas. Según la gente del lugar, el sendero prohibido llevaba a un lugar que nadie debía visitar. Algunos decían que conducía a un cementerio olvidado, otros hablaban de un pozo donde algo oscuro había sido sellado siglos atrás. Lo único que todos parecían tener claro era que nadie que se aventuraba por ese camino volvía a ser el mismo. ¿Es en serio, Carlos?, insistió Daniel mientras preparábamos nuestras mochilas. La señora del mercado dijo que escuchó gritos provenientes de allí hace unos años. Gente desaparecida. Animales muertos. Cosas raras. Rodé los ojos. ¿Y tú le crees? Es solo una forma de mantener a los turistas alejados de un lugar peligroso. Probablemente el camino esté lleno de rocas o acantilados. Daniel no respondió, pero podía ver que estaba inquieto. Eso no me detuvo. Cuando llegamos al bosque y encontramos el cartel oxidado que decía "no pasar", me sentí más intrigado que asustado. Había algo tentador en romper las reglas, en explorar lo desconocido. Daniel, sin embargo, se detuvo en seco. Yo no voy a seguirte, dijo, su voz firme. Si quieres ir, adelante, pero no me pidas que te acompañe. Lo miré, esperando que cambiara de opinión, pero no lo hizo. Suspiré y le dije que me esperara en el claro donde habíamos planeado acampar. No me tomará mucho tiempo. Solo quiero ver qué hay al final. Nos vemos en unas horas. Con la linterna en la mano y la mochila ligera, comencé a seguir el sendero. Al principio, no parecía diferente de cualquier otro camino. Los árboles formaban un túnel natural sobre mí, bloqueando la mayor parte de la luz del sol, pero eso era común en ese tipo de bosques. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de que algo no estaba bien. El aire se sentía pesado, como si estuviera entrando en un lugar donde no debería estar. No había sonidos de animales, ni pájaros, ni insectos. Solo el crujido de mis botas contra las hojas secas. La sensación de ser observado creció con cada paso. No podía sacudirme la impresión de que algo, o alguien, estaba siguiéndome. A mitad del camino, encontré un árbol con marcas extrañas en la corteza. Parecían símbolos tallados a mano, pero no reconocí ninguno. Eran líneas y curvas que formaban patrones incomprensibles, casi hipnóticos. Me detuve para tomar una foto, pero cuando saqué el móvil, la batería, que estaba completamente cargada esa mañana, estaba muerta. Genial, murmuré, guardándolo en la mochila. La sensación de incomodidad aumentó. Decidí apurar el paso, convencido de que no podía estar lejos del final. No sé cuánto tiempo caminé. El sendero parecía interminable, como si el bosque se expandiera con cada paso que daba. Y entonces, lo vi. Una casa, vieja y ruinosa, apareciendo de la nada entre los árboles. Sus paredes estaban cubiertas de moho, y las ventanas, rotas, parecían ojos vacíos que me miraban fijamente. Me acerqué, movido por una curiosidad malsana. La puerta principal estaba entreabierta, y, contra todo instinto, entré. El interior era peor de lo que esperaba. Olía a humedad y algo más, algo metálico que no podía identificar. El suelo estaba cubierto de hojas secas y polvo, y las paredes tenían más de esos símbolos extraños. En el centro de la habitación principal había un círculo dibujado en el suelo, hecho con lo que parecía ser ceniza. Dentro del círculo, había pequeñas figuras talladas en madera, cada una representando una persona en diferentes posiciones, una de rodillas, otra colgando, otra encorvada en una postura imposible. Sentí que el aire se volvía más denso,
más difícil de respirar. De repente, escuché un ruido detrás de mí, un crujido, como si alguien hubiera pisado una rama. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Entonces lo escuché de nuevo, esta vez más cerca. «Hola», llamé, mi voz temblando. No hubo respuesta. Salí corriendo de la casa, el corazón martillándome en el pecho. Pero cuando llegué al sendero, algo había cambiado. Ya no era el mismo camino que había seguido. Los árboles estaban más juntos, sus ramas retorcidas parecían garras que intentaban atraparme. No había manera de saber hacia dónde ir. Intenté regresar por donde había venido, pero después de unos minutos me di cuenta de que estaba dando vueltas en círculos. Fue entonces cuando escuché los susurros. Al principio eran suaves, apenas audibles. Pero pronto se hicieron más fuertes, rodeándome. No podía entender lo que decían, pero el tono era inconfundible, amenazante. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia el suelo. Y entonces los vi. Figuras entre los árboles, moviéndose en sincronía, casi flotando. No eran humanos, pero tenían forma humanoide. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y sus movimientos eran antinaturales, como si no tuvieran huesos. Cada vez que intentaba avanzar, aparecían más, bloqueando mi camino. Corrí. No pensé, no miré atrás, solo corrí. No sé cómo, pero eventualmente llegué al claro donde Daniel estaba esperándome. Cuando me vio, su rostro se llenó de alivio, pero también de horror. «¿Qué pasó?», preguntó. «Tenemos que irnos», dije entre jadeos. No le di explicaciones, simplemente recogimos nuestras cosas y salimos del bosque. Esa noche, mientras intentaba dormir, me di cuenta de que algo estaba mal. Mis sueños estaban llenos de los susurros y esas figuras. Pero lo peor fue cuando desperté. Sobre mi pecho, había una de las figuras talladas que había visto en la casa, con mi cara tallada en ella. Desde entonces, he intentado deshacerme de esa figura, quemarla, enterrarla, tirarla al río. Siempre vuelve. Siempre está ahí, esperando. Y cada noche, los susurros regresan, más fuertes. Sé que no se detendrán hasta que vuelva al sendero. Y sé que, si lo hago, esta vez no saldré. Desde aquella noche, mi vida se convirtió en una espiral descendente de paranoia y terror. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las figuras del bosque, escuchaba sus susurros envolventes, sentía como su presencia me rodeaba. Pero lo peor no era lo que ocurría en mis sueños, sino lo que comenzaba a suceder mientras estaba despierto. La figura tallada no desaparecía. Sin importar cuánto intentara deshacerme de ella, siempre regresaba. La dejaba en el río, y a la mañana siguiente estaba en mi mesita de noche. La quemé en una hoguera, vi cómo se consumía en las llamas, y aún así, reapareció intacta en el asiento trasero de mi coche. Era como si estuviera ligada a mí de alguna manera, como si fuese una extensión de lo que me perseguía. Daniel, al principio, intentó apoyarme. Me decía que todo estaba en mi cabeza, que era el estrés, que tal vez había sido una experiencia traumática en el bosque y que debía buscar ayuda. Pero cuando comenzó a encontrar la figura en su propia casa, dejó de decirme que estaba loco. Una noche, mientras hablábamos en su salón, notó que las luces titilaban. Fue breve, apenas un parpadeo, pero suficiente para hacer que ambos nos quedáramos en silencio. Y entonces lo escuchamos. Un crujido, como si alguien estuviera caminando sobre el suelo de madera. Venía del pasillo que conducía a las habitaciones. Daniel tomó un bate de béisbol que tenía junto al sofá, y yo, a pesar del terror que sentía, lo seguí. Abrimos una puerta tras otra, revisando cada habitación. Todo estaba vacío. Pero al volver al salón, lo vimos. En la mesa de café, donde hacía un momento no había nada, estaba la figura tallada. Solo que ahora había algo diferente. A su lado, había otra figura, más pequeña, que claramente representaba a Daniel. Él palideció, y antes de que pudiera decir algo, el bate cayó de sus manos.
Esto no puede estar pasando, murmuró, pero yo sabía que sí lo estaba. Algo nos estaba marcando. Algo nos estaba cazando. Decidimos que teníamos que volver al bosque. Era una locura, pero sentíamos que si no lo enfrentábamos, nunca se detendría. Tal vez si devolvíamos la figura al lugar donde la encontré, podríamos liberarnos. Tal vez. Regresamos al bosque al amanecer, pero incluso a la luz del día, el lugar se sentía opresivo. No había viento, no había cantos de pájaros ni el sonido de hojas moviéndose. Solo silencio. El sendero prohibido parecía esperarnos, como una herida abierta en el paisaje. A medida que avanzábamos, la sensación de ser observados se hizo insoportable. Daniel se detenía constantemente para mirar detrás de nosotros, seguro de que había alguien siguiéndonos. Y yo no podía dejar de sentir que el bosque era más grande de lo que debería ser, como si estuviera cambiando, doblándose sobre sí mismo para atraparnos. Finalmente, llegamos a la casa. Estaba igual que la primera vez, abandonada, cubierta de moho, como si hubiera estado allí durante siglos. Entramos juntos, sosteniendo linternas, y encontramos el altar exactamente donde lo recordaba. Esta vez, había más figuras dentro del círculo. Muchas más. Todas con detalles espeluznantes, una llevaba gafas rotas, otra tenía una chaqueta que reconocí como de Sergio, un amigo de la infancia que había desaparecido años atrás. Esto está mal, susurró Daniel, su voz quebrada. No deberíamos estar aquí. Pero ya era tarde. Un estruendo sacudió la casa. Las paredes parecieron temblar, y los símbolos en ellas comenzaron a brillar con un rojo intenso. Los susurros volvieron, más fuertes, más cercanos. Esta vez, entendí algunas palabras: elegidos, sacrificio, no escaparás. De repente, Daniel gritó. Me giré y lo vi siendo arrastrado hacia el altar por algo que no podía ver claramente. Era como si sombras con garras se hubieran materializado y lo estuvieran sujetando. Intenté alcanzarlo, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Las figuras humanoides del bosque comenzaron a aparecer, emergiendo de las sombras como si siempre hubieran estado allí, acechando. Rodearon el altar, sus ojos brillando con un odio antiguo. Daniel me miró con desesperación, pero antes de que pudiera hacer algo, su cuerpo fue levantado en el aire y arrojado dentro del círculo. Lo que sucedió después es difícil de describir. Fue como si el círculo se abriera hacia otro lugar, un abismo negro y sin fondo. Daniel fue absorbido en un instante, y los susurros cesaron, dejando un silencio que era aún más aterrador. Corrí. No sé cómo, pero logré salir de la casa y del sendero. No me detuve hasta llegar al coche. Cuando arranqué y miré por última vez hacia el bosque, vi una figura alta y delgada, observándome desde la distancia. Desde esa noche, nada ha vuelto a ser igual. Daniel nunca fue encontrado, y no tengo forma de explicar lo que ocurrió. Los muñecos de madera ya no aparecen, pero siento que no estoy solo. En los espejos, en las ventanas, siempre hay algo, una sombra, un movimiento que no debería estar allí. Y cada noche, en el borde de mi sueño, escucho los susurros. Sé que no he terminado con ellos. Sé que algún día, cuando esté demasiado débil o demasiado cansado para resistir, volverán por mí. Hola a todos. Soy el narrador y estoy aquí para ayudarte. No olvides de darle a un like y suscribirte. También puedes dejarme comentarios y el lugar de donde eres. Gracias. Siempre he sido un amante del senderismo. La tranquilidad del bosque, el susurro de las hojas movidas por el viento, el olor de la tierra húmeda, todo eso me ayudaba a escapar del estrés de la ciudad. Así que, cuando mi amigo Raúl sugirió explorar un parque natural poco conocido durante un fin de semana, no dudé en aceptar. El parque no aparecía en las guías turísticas y la única información que encontramos fue en un blog viejo de excursionistas que mencionaba una ruta olvidada. Según el autor, el sendero llevaba a una cabaña abandonada que había sido construida hace décadas por un ermitaño. A Raúl y a mí nos encantaban las aventuras, así que decidimos que nuestra meta sería encontrar esa cabaña.
El primer día de caminata fue tranquilo. La naturaleza parecía completamente virgen, sin rastros de basura ni de otros excursionistas. El sendero no estaba señalizado, y tuvimos que depender de un mapa impreso y de nuestras brújulas para orientarnos. Pero cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más extraño se volvía el ambiente. Al atardecer, encontramos un claro donde acampar. Mientras montábamos las tiendas, Raúl señaló algo que había cerca de un árbol. Era un colgante, hecho de ramas y cuerdas, que se balanceaba con el viento. Tenía una forma retorcida, como una estrella deformada. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, arrancándolo del árbol. No lo sé, respondí, sintiendo un escalofrío inexplicable. Pero mejor no toques esas cosas. Tal vez alguien lo dejó como una especie de señal o ritual. Raúl se rió y lo arrojó al suelo. Por favor, no me digas que crees en esas tonterías. Intenté reír con él, pero la verdad es que no me sentía cómodo. Había algo en el colgante que me ponía los pelos de punta, algo que no podía explicar. Sin embargo, no dije nada más. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuché algo que me hizo abrir los ojos. Eran pasos, suaves, pero constantes, como si alguien estuviera caminando alrededor de nuestras tiendas. Raúl, susurré, pero no obtuve respuesta. Me asomé fuera de mi tienda y vi a Raúl dormido profundamente en la suya. Decidí que probablemente era un animal pequeño y me forcé a volver a dormir. Pero a la mañana siguiente, encontré algo que me hizo cuestionar mi propia explicación. Justo fuera de mi tienda había huellas, humanas, claramente marcadas en la tierra húmeda. No eran nuestras, porque iban y venían en un patrón extraño, como si alguien hubiera estado caminando en círculos alrededor de nosotros. Le mostré las huellas a Raúl, pero él solo se encogió de hombros. Tal vez fue algún excursionista perdido, dijo. No te preocupes, no pasó nada. A regañadientes, continuamos nuestro viaje. El bosque se volvía más denso a medida que avanzábamos, y el aire, más frío, aunque el sol estaba alto. Finalmente, después de horas de caminata, llegamos a la cabaña. Era mucho más grande de lo que imaginaba, construida con madera oscura y desgastada. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una bisagra oxidada. Parecía que nadie había puesto un pie allí en décadas. Esto es increíble, dijo Raúl, acercándose sin dudar. Es exactamente como lo describieron. Yo me quedé atrás, observando. Había algo extraño en esa cabaña, algo que no podía poner en palabras. Raúl entró primero, y al no escuchar ningún grito ni ruido extraño, lo seguí. El interior era aún más inquietante. Había muebles rotos, estanterías vacías y un olor rancio que me revolvía el estómago. En una de las paredes, alguien había dibujado símbolos extraños, similares al colgante que habíamos encontrado. Esto es raro, dije, señalando los dibujos. Raúl se encogió de hombros. Arte rupestre moderno, bromeó, pero su voz sonaba tensa. Exploramos la cabaña durante unos minutos más, hasta que encontramos algo que nos detuvo en seco, una pequeña habitación en el sótano. No había luz, pero con nuestras linternas pudimos ver que el suelo estaba cubierto de marcas profundas, como si alguien hubiera estado arañando la madera con uñas o cuchillas. En el centro de la habitación había una silla. Sobre ella, una muñeca de trapo destartalada, con botones por ojos y un pedazo de tela roja alrededor del cuello. Esto, no me gusta, dije, dando un paso atrás. Raúl, sin embargo, parecía intrigado. Vamos, es solo una muñeca, dijo, acercándose para recogerla. No la toques, grité, pero ya era tarde. En el momento en que Raúl levantó la muñeca, el aire en la habitación cambió. De repente, sentí como si alguien estuviera observándonos desde las sombras. Las linternas parpadearon, y un sonido bajo y gutural comenzó a resonar en la habitación. «Vámonos de aquí», grité, y esta vez Raúl no discutió. Salimos corriendo de la cabaña, dejando atrás la muñeca y todo lo demás. Esa noche acampamos lo más lejos que pudimos. Ninguno de los dos mencionó lo que había sucedido,
pero podía ver en los ojos de Raúl que estaba tan asustado como yo. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Cerca de la medianoche, me despertó un ruido. Esta vez no eran pasos. Era una risa, suave y burlona, que venía de todas partes y de ninguna. Encendí mi linterna y vi algo que me paralizó. La muñeca de trapo estaba junto a mi mochila, con el pedazo de tela roja colgando de uno de sus brazos. Raúl, grité, pero cuando me giré hacia su tienda, la encontré vacía. Salí corriendo al bosque, gritando su nombre. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que encontrarlo. Después de lo que parecieron horas, llegué a otro claro. Y allí estaba él. Raúl estaba de pie, inmóvil, mirando hacia un árbol. Cuando me acerqué, vi que estaba murmurando algo, palabras que no entendía. Intenté tocar su hombro, pero su cuerpo estaba rígido, como si estuviera congelado. Y entonces lo vi. En las sombras detrás de Raúl, algo comenzó a moverse. Era alto, delgado, con extremidades alargadas y ojos que brillaban como brasas. Raúl, vámonos, susurré, pero él no respondió. La criatura se inclinó hacia él, como un depredador acechando a su presa, y antes de que pudiera hacer algo, se lo llevó. Corrí. No sé cómo escapé del bosque, pero cuando llegué al pueblo, no podía articular lo que había sucedido. Nadie creyó mi historia, y Raúl nunca fue encontrado. Desde entonces, he tenido la misma pesadilla. Estoy en el bosque, perdido, y la criatura me está siguiendo. Pero lo peor es que cada mañana, al despertar, encuentro la muñeca de trapo en mi cama, con los ojos de botones mirándome fijamente. Sé que no voy a escapar de esto. Sé que, tarde o temprano, me llevará también. Desde el momento en que encontré la muñeca en mi cama, supe que mi tiempo estaba contado. No importaba lo que hiciera, ella siempre regresaba. La arrojé al río, la quemé, la enterré en el bosque más profundo que pude encontrar, pero cada mañana volvía a aparecer. Cada vez que despertaba, estaba más cerca de mí, como si algo invisible la moviera mientras dormía. Decidí no contarle a nadie más. Después de lo que pasó con Raúl, no quería que otra persona se involucrara en este infierno. Pero la soledad era un peso insoportable, y el miedo me estaba consumiendo. Dejé de salir de casa, cerré todas las ventanas, bloqueé las puertas con muebles. Incluso dejé de encender las luces por la noche, como si la oscuridad pudiera esconderme de lo que fuera que me estaba cazando. Fue entonces cuando los sueños comenzaron. Cada noche, soñaba que estaba en el bosque. Podía sentir el frío de la tierra húmeda bajo mis pies, el crujido de las hojas secas. Siempre terminaba frente a la cabaña, esa estructura de pesadilla que parecía respirarme en la nuca. Y siempre escuchaba la risa burlona de algo que nunca podía ver. Pero una noche, el sueño cambió. No estaba solo. Raúl estaba allí, de pie frente a la cabaña. Tenía la misma rigidez que la última vez que lo vi, y sus ojos estaban vacíos, sin vida, pero aún me miraban fijamente. «Es tu turno», dijo con una voz que no era suya. Me desperté empapado en sudor, con la muñeca descansando sobre mi pecho. Esta vez, algo era diferente, había sangre seca en el pedazo de tela roja que colgaba de su cuello. Era una advertencia. Tenía que terminar esto. Al amanecer, regresé al bosque. Llevaba conmigo una mochila con un bidón de gasolina, cerillas y una linterna. Mi plan era simple, encontrar la cabaña y destruirla. No sabía si funcionaría, pero no podía seguir viviendo así. Si moría en el intento, al menos habría hecho algo para enfrentar aquello. El bosque estaba más silencioso que nunca, como si todo lo que vivía allí supiera que algo estaba a punto de suceder. Mientras caminaba, sentí que los árboles se cerraban a mi alrededor, como si intentaran atraparme. El sendero parecía interminable, y el tiempo no tenía sentido. La luz del día parecía desvanecerse más rápido de lo normal, y antes de darme cuenta, estaba envuelto en la penumbra. Finalmente, llegué a la cabaña. Estaba tal como la recordaba, con sus paredes mohosas y ventanas rotas. Pero esta vez, había algo diferente.
Había luz dentro, una luz tenue y parpadeante, como de velas. Alguien o algo estaba allí. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras cruzaba el umbral. La sala principal estaba iluminada por docenas de velas colocadas en un círculo alrededor del altar. En el centro del altar estaba la muñeca, ahora más grotesca que nunca. Sus ojos de botones brillaban como si estuvieran vivos, y el pedazo de tela roja colgaba como una lengua burlona. Sentí una presión en el aire, como si estuviera siendo empujado hacia el altar. Era difícil respirar, y cada fibra de mi ser me decía que saliera corriendo. Pero me obligué a avanzar. Vertí la gasolina alrededor del altar, cubriendo las paredes y el suelo. Cuando encendí la cerilla, algo cambió. Las velas se apagaron de golpe, y la oscuridad fue total. Entonces, escuché esa risa, más fuerte que nunca, reverberando en las paredes de mi mente. Y lo vi. La criatura que había visto aquella noche con Raúl emergió de las sombras, su cuerpo delgado y alargado contorsionándose de formas imposibles. Sus ojos brillaban con un odio antiguo, y su boca se abrió en una sonrisa que no era humana. «¿Crees que puedes destruirme?», dijo, pero no con palabras. Su voz estaba dentro de mi cabeza, mezclada con los gritos de Raúl y otras voces que no reconocí pero que eran igual de desgarradoras. Encendí la cerilla de todos modos. El fuego se propagó rápidamente, devorando las paredes y el altar. La criatura gritó, un sonido que era una mezcla de rabia y dolor, y el suelo comenzó a temblar. Las figuras talladas que aún estaban en el altar se consumieron en las llamas, y por un breve momento, vi algo que parecía un rostro humano en la criatura. Era Raúl. O lo que quedaba de él. Corrí. No miré atrás mientras la cabaña se desmoronaba en un torbellino de llamas y sombras. El bosque parecía abrirse para dejarme pasar, y antes de darme cuenta, estaba fuera. Cuando regresé al pueblo, el amanecer bañaba el horizonte. Sentí un alivio momentáneo, como si finalmente estuviera libre. Pero esa noche, cuando me acosté, descubrí que no había terminado. En mi mesita de noche estaba la muñeca de trapo, intacta, con una nueva marca, un pequeño corte en su pecho, justo donde había sentido el dolor mientras huía de la cabaña. Y entonces lo entendí. No se puede destruir lo que no pertenece a este mundo. Solo puede transferirse, moverse de un portador a otro. Y ahora, yo soy el portador. Cada noche, siento cómo se acerca más, como la oscuridad dentro de mí crece. Y sé que algún día, cuando sea demasiado tarde, me convertirá en uno de los suyos. Al igual que hizo con Raúl. Solo espero que no encuentres esa cabaña. Si alguna vez ves una muñeca de trapo en el bosque, no la toques. No la mires. Porque una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. A pesar de mis esfuerzos por ignorarlo, la muñeca no me dejaba en paz. La primera noche que la encontré en mi mesita de noche después de escapar del bosque, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Al principio intenté racionalizarlo. Tal vez había sido una pesadilla, o tal vez mi mente jugaba trucos conmigo, recordándome lo que había vivido en esa cabaña maldita. Pero cuando la encontré otra vez, al día siguiente, su presencia ya no era un accidente ni una ilusión. El horror me envolvía cada vez más. Cada vez que cerraba los ojos, veía la muñeca en todos los rincones de mi habitación. Sus ojos de botones brillaban en la oscuridad, y el pequeño pedazo de tela roja parecía moverse de una forma inquietante, como si respirara. Esa misma noche, no pude dormir. Estaba acurrucado en la esquina de mi cama, observando fijamente el oscuro contorno de la muñeca. Sabía que algo estaba cambiando en mí. No era el miedo lo que sentía, sino la certeza de que la muñeca no solo me observaba, estaba conectada a mí de alguna manera que no podía entender. En lo profundo de mi ser, sabía que si no hacía algo, pronto sería como Raúl. Pronto sería parte de ella. Casi por instinto, me levanté, sin dejar de mirar a la muñeca. Me sentía atrapado, sin salida, pero mi cuerpo actuaba por sí mismo. Caminé hacia ella. La tomé en mis manos, como si fuera lo más natural del mundo, aunque en mi interior todo gritaba que no lo hiciera. La muñeca se movió. O al menos eso creí.
Vi cómo sus ojos de botones parecían brillar con una intensidad inhumana. Sentí una presión en el aire. Un susurro bajo y gutural, como si algo estuviera deslizándose por la corriente de mis pensamientos. «Es tu turno», susurró, esta vez en una voz que era claramente la de Raúl. El aire se volvió denso y pesado, y no pude evitar la sensación de que alguien, me observaba desde la oscuridad de la habitación. Algo me decía que estaba a punto de cruzar una línea de no retorno. Con un grito ahogado, tiré la muñeca al suelo y la aplasté con mis botas, pero fue inútil. Un rugido bajo comenzó a surgir del suelo, una vibración que recorrió todo mi cuerpo, como si el mismo universo se estuviera desmoronando a mi alrededor. De repente, la figura que había visto en el bosque, aquella criatura alta y delgada, se materializó frente a mí. Estaba allí, en carne y hueso, sus ojos brillando con una luz roja. Su boca se abrió en una sonrisa grotesca, y sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. «Pensaste que podías escapar», su voz resonó en mi cabeza. «No hay escapatoria. Ya estás marcado. Tú eres el próximo». La criatura alzó una mano, y de sus dedos brotó una sombra que me envolvió como una niebla espesa. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la oscuridad que me rodeaba. Sentí como mis pensamientos comenzaban a desvanecerse, como mi conciencia se deslizaba hacia el abismo. En ese momento, comprendí lo que me estaba sucediendo. Había tocado la muñeca, había cruzado el umbral de lo prohibido. No solo estaba marcado, sino que ahora era parte de esa fuerza oscura, condenada a ser arrastrada hacia las sombras. Pude ver, entre la niebla, la figura de Raúl, o lo que quedaba de él. Estaba de pie, igual de rígido y vacío, su rostro distorsionado por el dolor y la desesperación. «Ya no somos humanos», dijo, su voz llena de tristeza y resignación. «Pero aún hay tiempo para que te unas a nosotros». La oscuridad se cerró sobre mí, y supe, con una certeza absoluta, que nunca saldría de allí. Mi alma ya pertenecía a esa entidad antigua, esa fuerza que se alimentaba de las almas perdidas. No había vuelta atrás. Ni siquiera la muerte podría liberarme de este destino. Desde entonces, la gente del pueblo sigue reportando desapariciones, personas que se adentran en el bosque sin dejar rastro. Y cada vez que alguien menciona la cabaña, el terror se vuelve más palpable. Lo peor es que algunos empiezan a ver figuras en el bosque, sombras alargadas que se desvanecen tan rápido como aparecen. Oímos rumores de que hay un lugar en el bosque donde el tiempo se distorsiona, donde las voces susurran a través de la niebla. Hace mucho que dejé de ser yo. Ahora soy solo una sombra, una parte de la fuerza que arrastra a los incautos hacia la oscuridad. La muñeca sigue cambiando de manos. Y cuando la encuentras, sabes que ya es demasiado tarde. Porque al tocarla, te marcas para siempre. Y no importa lo lejos que vayas, siempre regresará a ti. Así que, si alguna vez te adentras en ese bosque, recuerda lo que te he dicho. No toques nada, no mires nada, y sobre todo, no sigas ese sendero olvidado. Porque hay cosas allí que no deben ser vistas. Y si alguna vez encuentras una muñeca de trapo, recuerda, ya es demasiado tarde. Y tal vez, solo tal vez, te estoy observando desde las sombras.